de utilidad. Pues mira, Ilustre, me da mucho gusto que estés el día de hoy. Igual les envío saludos a los que me van a escuchar por esta vía y espero que sea de utilidad. Y recuerden, y recuerda al que estás aquí presente, Ilustre, que por ahí va a venir el tema de la antropología pedagógica para que no lo pierdas de vista. Va a venir un poco Octavio Fulán. Octavio Fulán fue un profesor español que fue el creador de filosofía de la educación como un eje de afianzar las ideas. Hoy vamos a ver las escuelas contemporáneas, el conductismo, el constructivismo, el cognoscitivismo social, etcétera, etcétera. Entonces, que este día, Ilustre Daisy, sea un día más de construcción. Te pido que no cierres tu micrófono, que vayas comentando, que vayas expresando. Ya viene Sí, ya la autoevaluación del tema número 3, Daisy, para que tú vayas ya realizándola con base al tiempo. ¿Cómo vas en eso? sí, profesor, justamente estoy terminando el tercer tema, de leerlo y pues sí, darle otro repaso, ¿no? Antes de ya realizar la autoevaluación. Sí, sobre todo ya ves que les había comentado, al igual a ti y a tus compañeros, que esta materia no hay entregables, pero por eso están las autoevaluaciones, para dar un realce y por eso tenemos clases. El día de ayer, que fue miércoles, no tuvimos porque eh, fue de forma estratégica, porque muchos estaban de vacaciones, tú sabes que el día de hoy regresamos ya a la acción, hubo Sí, sí, claro. puente, por eso tomé la decisión de cambiarla. Por ahí algunas estudiantes me dijeron, profesor, no vamos a poder estar el día de hoy, pero para la siguiente semana, Daisy, vamos a estar ya los días miércoles, de costumbre. Ah, ok. Sí, sí, profesor. Perfecto. Hace unos momentos les envié la tercera tarea. ¿Cómo vas con las tareas, Daisy? Pues las primeras dos sí realmente no las he entregado. Yo creo que ha sido no por falta de tiempo, sino por falta de organización. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues no me he organizado, no he organizado bien mis tiempos y sí no he podido enviar las primeras dos tareas, pero estas, las últimas que quedan, pues sí voy a tratar de entregarlas, ¿no? En tiempo y forma. Sí, sobre todo, Daisy, les había comentado que esas actividades son extracurriculares, es decir, no entran dentro del currículo escolar de la materia de corrientes pedagógicas, pero va a tener lo que se llama puntos extras. Entonces, Así, es importante que tú puedas enviar las actividades y con eso vas a tener puntos extra. Tú sabes muy bien que en estos tiempos, puntos extras en este tipo de materia te vas a salir con buena calificación, Daisy. sí, sí, claro, profesor, sí, voy a tener en cuenta eso, porque sí, no he- me he organizado bien y pues no he enviado las dos primeras. Sí, organízate, Daisy. Bueno, lo que te voy a comentar, tú ya lo sabes, tu carrera te va a dar cierto estatus. Fíjate que hace poco el propio Fernando Sabater, que es un filósofo que aprecio mucho en temas filosóficos, vino a Oaxaca hace unos días, la Feria Internacional del Libro, y llegó a comentar que la educación es un tema de la aristocracia. Por lo tanto, Daisy, tú serás aristócrata, porque la educación, cuando uno se educa, ya no vuelve a ser lo que eras antes. Despídete de lo que era antes para empezar en ese principio, nuevas formas de empezar el tema, sobre todo reflexivo, Daisy. Sí, sí, claro, sí, sí, pues sí, como le comentaba hace un rato, de repente Sí, pues hay nuevos términos que a lo mejor. sí, que a lo mejor es importante que lo retomes, ¿no, Daisy? Sí, 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 así es. Sí, sobre todo adquirir ciertos términos, por ejemplo, de didáctica, de la palabra poiesis, que por ahí venía también, el tema de qué significa pedagogía, que ya lo hemos hecho, la descripción que venía del mundo de la esclavitud, de ahí surgió la pedagogía, que la pedagogía ahorita en este siglo XXI ya no solamente describe qué es el niño, qué es el joven o qué es el adulto en la parte de la andragogía, educación para adultos, sino critica la realidad. Por eso va a venir lo que se va a llamar la pedagogía crítica ya en la sesión número 4 y 5 para que Ujú. no lo pierdan de vista. Muy bien.
Sí, Ilustre profesor. Daniela, Muchas gracias. excelente. Es un gusto, Daisy, y qué bueno que me sigas aquí por esta vía. También doy la bienvenida ahí, Daniela. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Bienvenida. ¿Me escuchas, ilustre Daniela? Sí, profesor. Ok, perfecto. ¿Cómo vas con las autoevaluaciones? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue en la primera y en la segunda, ilustre Daniela? Pues sí estoy batallando un poco, pero porque no me he organizado de tiempo para leer bien la información, porque pues sí, allí vienen las respuestas y todo, pero sí me ha estado un poco batallando para comprender ciertas palabras. Sí, sin duda. Recuerden que viendo de este punto de vista, no la pierdan, valga la expresión, ese camino, esa vista de la pedagogía. Recuerden que a partir de los años 30 surgió todo un proyecto que hoy lo vamos a ver, que se va a llamar los estilos de aprendizaje. La pregunta es, ¿cómo aprenden? Es decir, ¿cómo aprendes tú, Daniel? A lo mejor haciendo apuntes, grabando, escuchando, y eso es importante que no lo pierda de vista, los estilos de aprendizaje, ilustre Daniela. Ok. Puedes hacer apuntes en tu cuaderno, eso es importante también, tomar algunas notas y eso puede ayudar para que tú puedas hacer el cuestionario. Pero recuerden, ilustres, si no han salido bien, yo les voy a habilitar otra vez la materia, pero no pierdan de vista cuáles son las fortalezas que pueden llevar a cabo a través ya de lo que es parte de esta materia corrientes pedagógicas. Muy bien, ilustres. Nuevamente me da mucho gusto que puedan estar el día de hoy conmigo. Hoy pues va a ser una sesión corta, somos pocos, pero espero que puedan dialogar con un servidor y podamos llevar a flote este tipo de materias. Por ahí les compartí, claro, no sé si, ¿cómo andas en las tareas, Daniela? Me has enviado las dos tareas que les pedí por ahí, de historia de la infancia, historia de la pedagogía de Abagnano. No, profesor, yo no he enviado ninguna de esas dos tareas. Es que no, la verdad no he tenido chance y se me está complicando en unos detalles, pero esta que nos mandó, pues voy a tratar de organizarme para enviarla porque pues sí, no estoy comprendiendo bien unos temas. Sí, mira, el objetivo de las tareas, Daniel, al igual que tu compañera Daisy, es que puedas acumular puntos extras. De eso se trata, no es obligatoria las tareas. Las autoevaluaciones están ahí, pero por eso tenemos clase todos los miércoles, excepto hoy, que es día jueves, pero es para que tú puedas decir, profesor, envíe mis tareas, tengo puntos extras, ¿no? Perfecto. Si ahí vas un poco así baja en la materia 8, puedes sacar 10 de calificación. Y se trata porque me imagino que tienen becas y eso va a ayudar para apuntalar correctamente todo ese proceso educativo, tanto Daniela como Daisy. No pierdan de vista eso, organícense, tampoco no se precipiten. Hay que adquirir el conocimiento educativo, sobre todo la parte pedagógica. Recuerden que la pedagogía organiza, la educación nos da y nos dice cómo debemos de educar. Y eso es lo que tratamos de hacer, ilustres. Muy bien, vamos a seguir ya. Ya para ir terminando el libro bueno, que no enviaron la tarea, pero que les envié por ahí por correo, Historia de la Infancia, de Buenaventura Delgado, editorial Ariel, donde menciona cuál era la figura del niño. Recuerden que la pedagogía surgió como una necesidad para comprender qué es el niño. Recuerden que la palabra pedagogía viene del griego paidatropos, que significa el que guía al niño, el que acompaña al niño a la gimnasia. La gimnasia era instituciones donde se educaba el cuerpo, el adiestramiento del cuerpo. Y ya le hemos visto que la figura del niño estaba prácticamente desaparecida, no tenía una forma como lo podemos entender, que actualmente sabemos que un niño tiene un mundo muy distinto a un joven. El joven tiene un mundo muy distinto a un adulto. Cada una son etapas por el cual se tiene que aplicar estrategias, metodologías y formas también de didáctica para enseñar. No puedes llegar con un grupo de niños y quieras hablar muy técnico como si fuera alumnos ya de nivel superior, porque no te van a entender y te van a perder de vista. Por lo tanto, recuerden que
Habíamos visto ya la pedagogía clásica con los griegos, desde el propio Homero, Hesíodo, vimos también los egipcios, por ahí un servidor, bueno, mi esposo y un servidor escribimos un libro sobre la educación en Egipto, nos remontamos al año 3000 antes de Cristo. Curiosamente, en Egipto había una institución llamada la Casa de la Vida. Recuerden que esa Casa de la Vida tenía que ver con los dioses principales, el propio Osiris, Ra, etcétera, la asociación politeísta del dios Sol, etcétera, en el mundo de Egipto. Y precisamente la Casa de la Vida es donde se educaban los sacerdotes, donde adquirían un conocimiento. Pero los niños eran los más desamparados porque muchos les gustaba ir a nadar al río Nilo y en el río Nilo estaba lleno de cocodrilos en esa época, todavía existe, y muchos morían. Y la mamá pues no se sentía tan apenada porque pensaba que los dioses se la habían llevado. Esa era la parte de estar desamparado en los niños. Por eso vimos también el punto de vista judaico, donde la circuncisión a partir de los 2 meses se le hace a un niño y pues, bueno, el niño pues prácticamente se le hace ese corte y empieza toda una rutina muy rígida de la vida judaica, mantener siempre lo que es la tradición del Pentateuco, la Torah judía, que significa la ley, y por el cual deben de vivir así. Los judíos se casan entre ellos, es decir, entre judíos. No puede casarse fuera de judíos ortodoxos y heterodoxos. Eso lo habíamos visto ya en Historia de Infancia con Buenaventura Delgado. Ahorita ya para ir terminando, porque me interesa ver ya el conductismo, la teoría del conductismo del siglo XX con Skinner, Watson, Pavlov, etcétera. ¿Qué significa este tipo de corrientes de lo que es el siglo XX y también las inteligencias múltiples? Bien, recuerden que Platón no fue su verdadero nombre se llamó Aristócles, lo estamos ubicando en el siglo IV antes de Cristo, fue discípulo de Sócrates, un filósofo que muere en el 399 antes de Cristo, y toma la cicuta, curiosamente, pobre Sócrates, muere por falsedades que inventaron sobre él. Sócrates fue el inventor de una corriente que se va a llamar la educación basada en problemas y en preguntas. Esta educación basada en problemas y en preguntas, va más que nada en preguntas, va de la mano con este tipo de estrategia pedagógica. En vez de llevar respuestas a la aula de clases, ¿por qué no llevamos preguntas? Hacer preguntas. Y eso puede ayudar, ¿para qué? Para que se pueda ir desarrollando 3 vías importantes según Sócrates. 1, pensamiento crítico. 2, competencias integrales. 3, la parte cognitiva, es decir, llegar a aprender. Que más adelante ahorita vamos a ver a un canadiense llamado Albert Bandura, lamentablemente murió el año pasado, que fue uno de los iniciadores de lo que se va a llamar el cognitivismo social. Sociedad, individuo, individuo, sociedad, aprendizaje impactante y aprendizaje complementario. Ahorita lo vamos a ver. Recuerden que Platón escribió 36 obras y él pensaba que la educación era un recordar. Recuerden que para Platón no se viene a aprender al mundo, se viene a recordar. Eso ya lo había comentado, el propio Platón llegó a decir que nacemos ya con un conocimiento previo. A eso se le va a llamar el idealismo. ¿El idealismo qué es? Es una postura filosófica que ha llegado a la propia pedagogía que dice que la realidad no se puede interpretar, no se puede conocer la realidad. Por eso es importante que yo me adapte a la realidad. Pero espérame, le podemos decir a Platón, espérame, Platón, yo no me puedo adaptar a contradicciones. Yo no me puedo adaptar a una vida difícil, le podemos comentar a Platón. Platón escribió 36 obras y él pensaba que los niños, al igual que en su momento Hipócrates, el médico pitagórico, al igual que el propio Asclepio, llegó a pensar que los niños nacían descompuestos. Por eso he ahí la tradición de envolver a los niños recién nacidos y no los dejaban jugar hasta más allá de los 6 años. Sabemos actualmente, gracias al libro Pedagogía Científica de María Montessori, la pedagoga italiana, que el niño necesita interactuar con su mundo, tocar, jugar. Todo eso es parte del aprendizaje. Por eso hablamos de un aprendizaje no solamente
para el alumno, sino un aprendizaje transformador de las aulas escolares. Pero Platón pensaba eso, que los niños nacían descompuestos. Ustedes me dirán si realmente están de acuerdo, ¿no? Pero me parece que muchas mamás todavía siguen diciendo o expresando, no corra, no hagas esto. Pues prácticamente ese es parte del aprendizaje. Una escuela que reduce al niño simplemente a estar sentado, a estar tomando nota, no es lo correcto. Lo correcto es jugar a través de didácticas, jugar a través del aprendizaje. Por ahí tengo un libro que se llama Educar fuera del aula, de Juliet. Es una profesora de allá de Suecia. Si alguien quiere el libro, se los puedo enviar. Se llama Educar fuera del aula. Estrategias de cómo aprender con los niños fuera, en el patio, con piedras, con los árboles, con palos, etcétera. A eso nos referimos. Pero Platón hacía una propuesta distinta. Platón decía, no, el niño que esté quieto. No, el niño debe de movilizarse. Eso es una de las corrientes del pensamiento del propio Platón. Apuntalando un poco, Platón fue lo que inició el idealismo. ¿Qué es el idealismo? La realidad no se puede comprender, me debo de adaptar a ella. 2, los niños nacen descompuestos, por lo tanto no deben de jugar a los niños porque se pueden desarmar. Y 3, no venimos al mundo a aprender, venimos a recordar. Platón creía en la reencarnación del alma, al igual que los budistas. Me da muchísimo gusto, ilustre Gloria, que estés por acá. Ya te daba prácticamente que no nos ibas a acompañar por esta vía. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches, maestro. Muy bien, gracias a Dios. Sí, alcancé a meterme tantito. Gracias. Gracias a ti, Gloria. Realmente admiro esa tenacidad. Ya te contesté tu segunda tarea. Te envié ya tu retroalimentación a tu correo, ilustre Gloria. No la he checado, maestro. Ahorita en un momento más la checo. Muchas gracias. Gracias a ti, ilustre. Por ahí la segunda tarea se trató de, cuando puedan, compren ese libro de Fondo de Cultura Económica, de 2 autores, uno de ellos existencialista, filósofo de la educación, llamado Nicolás Abagnano, italiano, junto con el profesor Bisalbergi, escribiendo el libro que se llama Historia de la Pedagogía, el libro que les compartí, la segunda tarea, donde narra la figura del pater familia en el mundo romano. Recuerden que el mundo romano toma toda la tradición de lo que fue el mundo griego. El mundo romano surge en el siglo I antes de Cristo con Pompeyo, que llega a Jerusalén, conquista Jerusalén, mata a Espartano. Había por ahí un hombre llamado Espartacus que sí existió, y instaura el régimen en el mundo judío, en la época donde nació este hombre llamado Jesús de Nazaret. En esa época estaba bajo el yugo del Imperio Romano, Jerusalén. Entonces el Imperio Romano surge en el primer siglo con una gran potencia antes de Cristo y termina en el siglo V de nuestra era. En esa época va a surgir lo que se va a llamar paterfamilia. El padre, lo dice muy bien Buenaventura Delgado, al igual que el propio Nicolás Abagnano, tenía la autoridad suprema sobre el niño, inclusive se podía vender niños. Y eso nos recuerda, ¿no creen, jóvenes ilustres? Que actualmente en Arabia Saudita los padres, cuando tienen una gran necesidad económica, venden a sus hijas, venden a sus hijos. Nos recuerda un poco el paterfamilia del mundo romano. Vean qué comparación es importante, que no lo pierdan de vista. Por eso es importante estudiar pedagogía, para entender qué es el niño, cuáles son las figuras que están detrás y cuál es el papel de la pedagogía en este siglo XXI. Por lo tanto, esa es la idea del propio Platón, para que no lo pierdan de vista. Voy a rajatabla porque me interesa ver ya el conductismo. Muy bien. Aquí, Platón, recuerden que murió a los 70 años. Fue a una fiesta, lo invitaron a una boda. En esa época no había cerveza. Tomó vino, mucho vino, y pues se durmió y ya nunca despertó. Y hasta ahorita seguimos hablando de Platón, ¿no? Este hombre, pues bueno, prácticamente en ese trayecto que vivió. Muy bien, vamos ya con el siguiente pensador, pedagogo, filósofo llamado Aristóteles. Aristóteles tuvo 20 años en la academia de Platón,
Platón fue maestro de Aristóteles, al igual que Sócrates fue maestro de Platón. Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, el hombre que fundó la ciudad de Alejandría, el hombre que murió en el 323 antes de Cristo. Muere muy joven, tenía 33 años, el propio Alejandro Magno, por ahí fue envenenado, una corporación terrible, etc. Pues Aristóteles, ¿cuál es su tema pedagógico? Aristóteles invita que salgamos fuera del aula. Recuerden que Aristóteles fundó funda una universidad llamada el Liceo. Platón fundó la academia. De hecho, antes de entrar a la academia había un pequeño lema, una pequeña frase que decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. Ese fue el lema que manejaba Platón en su academia. Aristóteles fundó el Liceo y a sus estudiantes le llamaban los peripatéticos. A sus estudiantes le llamaron los peripatéticos. ¿Qué significa peripatéticos en griego? Paseo, paseo. Peripatos, paseo. Los alumnos del paseo, por eso se le llama peripatéticos. ¿Eso qué significa? Que Aristóteles enseñaba caminando, enseñaba el método pedagógico del caminar. Actualmente hay una corriente que se le llama pedagogía corporal. Cómo utilizar tu cuerpo para el aprendizaje, hacer ejercicio y corriendo, ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que es el método que muchos hacemos en este siglo XXI, malos estudiantes, porque un estudiante ya no es aquel que está totalmente sedentario, son nómadas. Por eso se llaman nómadas digitales, van en la combi, van en el transporte público. Muchos van leyendo, muchos van escuchando un video, etcétera. Por eso el tipo de estrategia pedagógica que se debe utilizar en este siglo XXI debe de cambiar. Un estudiante muchas veces ya no tiene tiempo para ir leyendo libros grandes, sino a lo mejor un pequeño video, un mensaje del profesor. Son estrategias para ver dónde está el estudiante aprendiendo. No está en su casa, va rumbo al trabajo, va en la combi, va en el micro, etcétera. Por eso el propio Aristóteles fundó el método llamado pedagógicamente los peripatéticos. Peripatos, paseo, aprender caminando. Muy bien. ¿Tienen algún comentario, ilustres? Acuérdense que es un poco más constructivista el día de hoy. Ilustre Daisy, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo pienso que sí realmente es importante saber que, como ya decía usted, con el paso de los años y en la actualidad, y sobre todo con lo que pasó en la pandemia, pues sí tuvimos que acoplarnos o adaptarnos a esta nueva modalidad, ¿no? Porque, pues como ya lo decía usted, de repente algunos pues tenemos un trabajo y a lo mejor apenas si nos da tiempo para poder llegar a estudiar un rato, adquirimos a lo mejor muy pocos conocimientos, pero cuando incluimos o el mismo profesor dentro de su materia nos ayuda con sus estrategias, Sí. como dice usted, entonces podemos también adquirir más conocimientos, como ya lo decía usted, ¿no? Pues por medio de videos, por medio a lo mejor de una lectura por medio del celular, a lo mejor no es lo mismo, pero sí nos tocó adaptarnos a esta nueva modalidad. Y pues yo sí pienso que para los que trabajan, para los que trabajamos y estudiamos, sí, la verdad nos ayuda mucho, porque Sí. sí, pues yo digo que sí nos ayuda bastante el que conozcamos, como igual mencionaba usted la otra vez, que conozcamos cuál es nuestro método de aprendizaje. Por Sí. ejemplo, yo soy un poquito más visual y auditiva. A mí la lectura sí me cuesta un poco, pero si el profesor pues tiene métodos para que pueda enseñarle a sus alumnos, pues la verdad sí nos ayuda bastante. Sí, por supuesto, ilustre Daisy tiene razón.
La forma clásica de escuela ha cambiado. La escuela es la casa, la escuela es la cocina, la escuela se convierte también en las calles, en la periferia. Y sí, hay que preguntarse cómo aprendemos, ¿no? A través de la escucha puedes tú grabar tu propia voz y escucharte después, ¿no? Leyendo un libro, por ejemplo, alguien puede utilizar un texto, ir leyendo y grabando su propia voz y luego puedes escucharla, ¿no? Mientras vas caminando, haciendo ejercicio, escuchando tu propia voz sobre ese tema. Es una forma también como de adquirir ciertos conocimientos. ¿Cuántas informaciones no están en esta web social de YouTube, donde lo pueden utilizar para que puedan ir adquiriendo conocimiento? Es decir, recuerden que los libros no es la fuente del conocimiento nada más. Hay otros tipos de herramientas que pueden utilizar para que les dé y lo puedan transformar en conocimiento, porque si hay información en exceso, en efecto, pero es importante que lo utilicen para que ustedes puedan conocer. No sé, de aquí a lo mejor se van a dedicar a la docencia, no lo sé. Pueden utilizar el método de Aristóteles, que no solamente se aprende dentro del aula, podemos aprender fuera del aula. A mí me tocaba, de hecho, cuando yo daba clases presenciales con los alumnos, cuando yo daba filosofía, salíamos al parque, salíamos a la plaza pública, a un Liverpool, a un Walmart, a caminar, al estacionamiento de nuestra universidad, salíamos a caminar y era parte de aprender. ¿Eso qué significa? Que el conocimiento no solamente se adquiere en el aula, sino fuera de ella. Y eso es importante, nos dijo Aristóteles en su propia pedagogía. Excelente, ilustre Daisy. Daniela, ¿quieres comentar algo? ¿Cómo ves estas circunstancias? Sí, profesor, pues yo también concuerdo con lo que dice mi compañera Daisy. A veces nosotros se nos complica algunos artículos de lectura comprender, pero con algún video tratamos de conectar y pues entendemos un poquito más. Y pues sí, sí es difícil trabajar y estudiar, pero por este medio, bueno, yo siento que me ayudo o me apoyo un poco más porque sí estoy batallando en ciertos temas de esta materia. Sí, sobre todo Daniela, por ejemplo, tú te escuchas muy joven. ¿Cuántos años tienes, Daniela? Yo tengo 18 años. Pues mira, prácticamente a ti te tocó, es decir, esa edad que tienes para que tuvieras de forma presencial, pero estás en línea por circunstancias, claro está, personales o de proyecto, no sé, pero recuerden que, por ejemplo, la educación online también tiene ciertos como limitantes, podemos decir. Va enfocado más para la vida adulta, vida gente ya de edad, pues no tan joven como Daniela, pero sí se puede adaptar. Entonces, es una forma también de como de ir organizando nuestro tiempo. Por ahí hay un libro, Daniela, que te recomiendo. Es de un profesor de Estados Unidos, muy buen profesor. Yo lo tengo, si gustas, se lo comparto. Se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Así se llama el libro. No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Mark Presky es el autor, es uno de los, se podría decir, uno de los expertos en tecnologías contemporáneas, en temas pedagógicos. Él ofrece las estrategias para utilizar los videojuegos como una forma de aprendizaje. A veces existe ciertos aspectos de tachar, ¿no? Es que cómo es posible los videojuegos. Todo lo contrario, es una fuente de aprendizaje. La cuestión es que hay que enfocarlo correctamente. Lo dices bien, Daniela, a lo mejor por tu edad, necesitas interactuar más con tu ambiente, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahí vas picando piedra, ¿no, Daniela? Sí, ahí vamos. Pues mira, ya ¿en qué cuatrimestre vas, Daniela? ¿Segundo? Sí, Pues mira, yo creo que ese es parte de ese proyecto, pero bueno, hay que seguir. De mi parte, tienes mi apoyo, Daniela, al igual que Daisy y Gloria, para que esta materia sea significativa y sobre todo si ven un buen conocimiento sustentado, porque en algún momento ustedes van a aplicar estas estrategias en su trabajo, van a aplicar estas estrategias en su vida diaria. Por eso es importante no perderlo de vista. Y también otra de las estrategias es organizar el tiempo libre. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio? Organícense, hay que leer, claro, hay que revisar, organícense, hay que poner, por ejemplo, siempre metas
que sean reales. Bueno, hoy me voy a dedicar 1 hora a la materia. Perfecto. Y pon tu despertador. Pon ahí un despertador en el celular. 1 hora, perfecto, me dedico. Simplemente a eso, porque a veces uno se descuida. Hay muchos medios, tomas el celular, terminas estando ahí 2, 3 horas, se te fue la hora y ya no terminas tu proyecto. Organice su tiempo y ponga siempre metas que sean certeras en el tema del aprendizaje y ponga pequeñas alarmas. Ah, ya sonó, ya terminé hoy mi lectura. Eso es importante para que lo vayan organizando. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, ilustre Daniela. Gloria, ¿cómo ves esta tertulia del día de hoy? ¿Cómo lo ves? Disculpe, maestro. A lo que yo escuché ahorita referente, nomás que no me acuerdo, no alcancé a escuchar qué pedagogo o filósofo era, de Sí, que los niños ahorita necesitan más la interacción o que el ser humano necesita la interacción para aprender. Es correcto, maestro. Dentro de lo que es, alguna vez escuché la frase de Jean Piaget, que sin sí, movimiento no hay aprendizaje. Entonces, los niños para aprender necesitan eso, el movimiento, y nosotros también como personas, ya sean adultas o jóvenes, también necesitamos la interacción y la forma de poder captar las cosas es en base a cómo interactuamos, ya sea con el libro, ya sea con los, no sé, las herramientas que tenemos ahorita, el internet, el celular, la computadora, pero es parte del proceso, yo creo, de aprender, el crear nuestras propias estrategias, porque sí se complica, pero pues necesitamos ver la forma en cómo se nos facilita un poquito más. Ahora, si hablamos nosotros de conocimiento, yo estoy de acuerdo en que el movimiento es esencial para que nosotros podamos tener alguna recepción o que se nos quede realmente el conocimiento, y más en los niños. Bueno, yo que trabajo con niños pequeños, pues en todo momento estamos moviéndonos y yo me baso mucho en la pedagogía de, no sé si se pronuncia bien, de Federico Froebel, que es a sí. través del juego. A través del juego el niño va aprendiendo, a través del juego el niño conoce su mundo interior, a través del juego el niño exterioriza ese mundo interior, a través del juego nosotros vamos viendo qué es lo que ellos necesitan para poder dárselo. No sé si esté bien, a lo poco que escuché en lo que entré, maestro. Totalmente ilustre, Gloria. Yo creo que sobre todo sigues a un gran pedagogo del siglo XX, que fue uno de los iniciadores de lo que se llama el Kindergarten. Esa palabra es alemana, Kindergarten, que significa jardín de infantes, ¿no? De Froebel. Y en efecto, a partir y sobre todo necesitamos espacio, sobre todo para el aprendizaje desde la primera infancia. Hay muchas metodologías, por ejemplo, lo comentas bien, Piaget en su Psicología del Niño menciona la importancia también que el niño interactúe con el objeto. Recuerden que hoy lo vamos a ver, diferentes etapas, ¿no? Que comentaba Piaget, preoperacional, operacional, etcétera. El objeto, recuerden que para un niño, estamos hablando antes de los 5 años, el niño tiene una concepción animista del objeto. Esa palabra animismo es una palabra de origen teológico. Significa que el objeto tiene razón y tiene cierta alma. Por eso a veces a nosotros adultos, no sé si les ha pasado, pero cuando te tropiezas con una silla, esta silla se puso ahí, como si la silla tuviera razón, ¿no? Ese es animismo. Por eso es importante que el niño, lo dices bien, lo comentó Aristóteles, el que tú comentas, ilustre Gloria, el concepto del peripatos, caminar y aprender. Pero para eso necesitamos espacios. Las escuelas en México, echándole un vistazo en este tipo de perspectivas, son escuelas pequeñas. Y un niño, entre más encerrado esté, va a ser más difícil que interactúe con su mundo. Necesita tocar, necesita crear, necesita construir. Y ahí la propuesta de María Montessori. María Montessori dice, no, no le enseñes hoy al niño, sino pregúntele al niño qué quiere aprender el día de hoy.
Claro, esto ustedes me pueden decir, bueno, profesor, pero ¿cómo que quiere aprender el día de hoy? Sí. Y fíjate, Gloria, al igual que los que están aquí, hay un libro que yo lo tengo, ya lo leí hace unos meses, se llama, eh, bueno, es del profesor Richard Gerber, un profesor inglés que le tocó también vivir momentos difíciles en una institución educativa, donde una institución era una institución, pero no era muy amigable a la vista. Recuerden que la vista también se aprende, recuerden que habíamos hablado de los estilos de aprendizaje. Entonces, Richard Gerber fue a empresas, fue a Apple, fue a Facebook, ahorita Metaverso, etcétera, y fue a ver cómo estaba constituido todo el plantel, cómo estaban las sillas, cómo se relacionaba la gente. Todo ese modelo lo llevó a su escuela en Inglaterra y a través de eso escribió su libro que se llama eh, Educar hoy para ese posible mundo, ¿no? Este tipo de lo que dice Richard Gerber es que nos hace la propuesta para que podamos educar en ese futuro que viene. Entonces, son puntos de vista que a veces debemos de poner, sobre todo el punto de concepto de darnos cuenta que los niños necesitan espacio para aprender. Y eso nos damos cuenta que es muy difícil en estos tiempos y sobre todo, claro está, que va de la mano en eso. Entonces, eso no lo pierdan de vista. Yo tengo ese libro eh, que se llama Crear hoy la escuela del mañana. Crear hoy la escuela del mañana. Claro, tiene otro libro que se llama Manifiesto por el Cambio, pero el libro que yo tengo ahorita se llama Crear hoy la escuela del mañana. ¿Qué hizo Richard Gerber de la escuela? Hizo un pequeño teatro, hizo una cafetería. Usted dirá, ¿cómo cafetería? Sí, hizo un banco. Todos aquellos aspectos de lo social lo representó la escuela. ¿Y quién eran los representantes de esas instituciones? Los niños eran los que armaban su banco, los niños eran los que daban servicios en la tiendita. ¿Qué significa esto? Traer la vida real a la escuela, que los niños aprendan cómo es la vida real. De eso se trata y eso es importante. Vean qué hizo Richard Gerber, crear hoy la escuela del mañana. Entonces yo creo que tu apostilla es interesante, Gloria, y sobre todo lo que se pretende es que el niño se lleve y aprende de lo que es la vida real, no la fantasía, sino lo que es la vida real. Claro está, dentro de su mundo fantástico, desde su mundo de la magia, ahí llevar a cabo ese aprendizaje. Crear hoy la escuela del mañana, si gustan, se los puedo pasar para que le echen una lectura y puedan ir caminando. ¿Quieren comentar algo más, jóvenes ilustres? Yo por el momento no, maestro, gracias. Ok, muy bien, excelente. Ok, bien, vamos ya caminando. De antemano les agradezco sus apostillados. No me han dicho si quieren los libros, entonces si lo quieren se los envío, el de Crear hoy la escuela del mañana. Y pues Yo con sí, gusto. Ok, aquí dice Daniela que Sí, sí. yo también, Daisy. profesor. Ok, perfecto. Bueno, se los voy a enviar el día de mañana que les comparta el video, se los voy a enviar ahí a todos. El libro de Richard Gerber, Crear hoy la escuela del mañana. Imagínense nada más que alguien haga una escuela, pero que sea una mini ciudad dentro de la escuela. Sería fantástico y amigable, por supuesto. Bien, vamos a seguir ya en la época de la patrística, que data de a partir del siglo II de nuestra era patrística, que significa padres de la iglesia. Usted dirá, oye, profesor, pero nos va a dar un catecismo. No, es pedagogía, no es catecismo. Aquí existió un hombre, educador, pedagogo, llamado San Agustín de Hipona. Fue obispo, escribió, por ahí les recomiendo ampliamente el libro llamado Las Confesiones del 397, donde curiosamente hablan por primera vez en términos personales ese libro. Habla de él mismo, yo sufro, yo estoy así, etc. Curiosamente, San Agustín tuvo un profesor llamado San Ambrosio. Y curiosamente San Ambrosio leía en voz baja. Recuerden que toda la tradición en la época de San Agustín antes se leía en voz alta. Todos era en voz alta, no en voz baja, no con la mente.
Entonces, cuando vio a su maestro, San Agustín, dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. ¿A poco se puede hacer eso? Claro que sí. De ahí viene esa tradición de poder leer en voz baja. Imagina nada más que vas leyendo en el transporte público, va a decir, cállate, por Dios, cállate. Entonces, vea la importancia de todo esto. ¿Por qué toca San Agustín de Hipona en corrientes pedagógicas? San Agustín escribió un libro que se llama El Magister, y nos dice cómo debemos de despertar la inquietud de aprender en el estudiante. Fíjate qué hermoso dice San Agustín. Dice que todo alumno trae un maestro interno. Todo alumno trae un maestro interior. ¿Qué debe de hacer el profesor? Despertar en el alumno la inquietud de aprender. Vean. Y claro está, San Agustín estaba en contra del maltrato a los niños. Recuerden que en esa época había una pedagogía también de amenazas, de golpes y etcétera. Entonces, todo esto fue generando un tema muy difícil. San Agustín, el magíster, el maestro interior. Muy bien, prosigo, ilustres. Ok, y claro está, ya aquí vamos ya a lo que va a ser a partir ya del siglo XIII con un hombre llamado el Buey Mudo. Así le llamaron de apodo, el Buey Mudo. Por eso se llama el casco de Santo Tomás, porque hace alusión a ese buey que prácticamente tenía un intelecto tremendo. Este personaje fue un monje dominico del siglo XIII, pero curioso, ¿qué nos enseña Tomás de Aquino en el tema de la pedagogía? Nos habla un tema importante y a veces un poco fuera del ámbito de este tiempo, el amor por la docencia, el amor por los estudiantes. Y eso nos hace entender, claro está, que muchos profesores, claro está, no me incluyen ello porque yo no soy así, pero muchos profesores lo hacen simplemente por el tema económico, ponen la economía como fines y no como medios. Yo pongo a los alumnos como un fin, no como un medio. Por lo tanto, este fin es esto, decía Tomás de Aquino. ¿Qué libro se escribió Tomás de Aquino? La Suma Teológica, La Unidad del Intelecto, Suma contra los Gentiles, etcétera, etcétera. Entonces, Tomás de Aquino, cuando lo vean más adelante, me acuerdo del concepto del amor. ¿Qué es el concepto del amor para un docente y el alumno? El respeto en el aula, el buen seguimiento y sobre todo cuando te vea, por ejemplo, a Daniela, cuando lo vea a sus estudiantes, oye, profesora Daniela, ¿viene al súper? Sí, vengo al súper, compro, sí, compra, ¿no? Muchas veces ven los niños a sus profesores como un ente del topos uranus platónico, ¿no? Como si viniera del Olimpo griego, como si fuera un semidios, así como si fuera un héroe mitológico, miran a los docentes. Los docentes somos de carne y hueso, pero tenemos algo en común, precisamente buscadores de la verdad. Tomás de Aquino, el amor pedagógico, siglo XIII, llamado el buey mudo. Muy bien, prosigo. Ya a partir del siglo XVIII surgió todo un fenómeno pedagógico llamado el siglo de las luces, o comúnmente se le llama la ilustración. Aquí el propio Immanuel Kant fue un filósofo prusiano, eh, nace en 1724, muere en 1804. Kant fue un profesor, daba clases en la universidad y en su localidad llamada Königsberg. Actualmente era Alemania, ahorita pertenecía a Rusia. Vean que Rusia está acaparando muchos lugares. Actualmente ya pertenece a Rusia. Lamentablemente Kant le dio una enfermedad que estaba perdiendo la razón. Cada vez que daba clases, tenía que anotar todo lo que había dicho, porque volvía a repetir lo mismo. Esta enfermedad, ustedes ya lo saben, es una enfermedad muy triste, que está ahí presente, si no se ejerce la razón, pero a veces es un problema genético. Tenía que anotar todo lo que enseñaba para no volverlo a repetir. Con Kant se inicia lo que se va a llamar pedagogía sistemática. Recuerden que lo hemos visto y viene por ahí en una de las sesiones. Con Immanuel Kant se va a surgir lo que se va a llamar pedagogía sistemática, con igual el propio Hermar está por ahí también. Entonces, Kant, ¿qué dice? Kant escribió varios libros, Crítica a la razón pura
crítica a la razón práctica. En el libro llamado La metafísica de las costumbres, toma esta frase que dice así, sapere aude. Esa palabra en latín significa atrévete a saber por ti mismo. ¿Qué significa esto? Que el profesor debe dejar tareas significativas para el alumno, no tareas que no tengan que ver con su vida a día, con su día a día, sino tareas que puedan ir realizando y sobre todo ir reflexionando sobre su punto de vista ilustres. Por eso muy bien lo dijo el propio Immanuel Kant en su libro Metafísica de las Costumbres, sapere aude, atrévete a saber por ti mismo, piensa por ti mismo si en el peso de los grandes de la historia, decía Immanuel Kant. Pensamientos auténticos al final de cuentas. Jania, me da mucho gusto que estés por acá, te envié por ahí un mensaje, te habilité la sesión, ilustre Jania. ¿Me escuchas, ilustre Jania? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Por ahí te envié, ya te habilité la sesión correspondiente, Jania. No sé si ya vas caminando. Muy bien. Sí, sí, gracias. Excelente, Jania. Ve caminando. Gracias también por tu explicación que me hiciste, que me diste por ahí en la vía. Lo leí sobre tu forma de aprendizaje. Es más que respetable. La forma de un poco de ensayo y error. Error y aciertos. Yo creo que vas en ese camino y me parece excelente. Muy bien, ilustres, ya también para que terminemos ahorita 8:30, ya no les quiero quitar más su tiempo. Aquí precisamente recuerden que, ¿cuál es el papel de la educación? Recuerden que la educación es más antigua que la pedagogía. La pedagogía organiza lo que es la educación. Cuando se fijen metas, estrategias para enseñar, todo eso es pedagogía y entra para un soporte directo para el diseño curricular de toda institución educativa. Por lo tanto, aquí nos dice el propio Immanuel Kant, somos producto de la educación. Por eso les había dicho, el que se educa para la aristocracia. ¿Qué significa esto? Que cuando termines tu carrera de educación, ya no vas a volver a hacer lo mismo. Si vuelves a hacer lo mismo, significa que no creciste. Por eso el lenguaje, vean, su lenguaje está cambiando. Su forma de describir el mundo está cambiando. Su forma de dirigirse está cambiando. ¿Qué significa esto? Que la forma de conversar de todas va cambiando y ya no va a ser apto para todo público. Claro está, cuando estén con sus estudiantes, hagan lo posible para que sea apto para todo público, pero les va a transformar la vida. Cuando ya tenga su título profesional, diga, soy licenciada en educación, más que un énfasis totalmente de progreso personal, no progreso del mundo. Recuerden que decía Paulo Freire. Ahorita vamos a hablar de la pedagogía crítica. Paulo Freire decía en su libro, La pedagogía del oprimido. La educación no cambia el mundo, cambia la persona. Cambia Daniela, cambia Daisy, cambia Gloria, cambia Jania. La educación cambia a las personas, no al mundo. Vean, a mí como sujeto aquí presente, como sujeto trabajando. Bien, ya dejamos Immanuel Kant, voy a rajatabla, como se dice aquí en términos coloquiales, y vamos a entrar ya con las escuelas del pensamiento pedagógico del siglo XX. Algunas me pueden decir, oye, profesor, ¿qué pasó con Jacobo Rousseau, el suizo? ¿Qué pasó con Rousseau, el suizo, profesor, del siglo XVIII? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dice? Muy bien, Juan Jacobo Rousseau era un hombre bronco, un hombre muy enojón, dejó por ahí 5 hijos, sí, Rousseau, como pueden ver, no era un buen papá, dejó 5 hijos por ahí en algunas guarderías y los dejó abandonados ahí en unos colegios así tipo internado. Rousseau tuvo 5 hijos, tuvo una bronca con un profesor llamado David Hume, un profesor de origen escocés. Tuvo por ahí un pleito, se iban a agarrar a golpes. Bueno, le iba a ganar el propio David Hume porque tenía mayor masa corporal. Rousseau escribió El contrato social, donde dice el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, en el contrato social. Y también escribió un libro pedagógico que se llama El Emilio. El Emilio.
Si alguien lo quiere leer, adelante. Siglo XVIII, Rousseau, el suizo. Y Rousseau dice algo interesante, claro está, pero pues queda a cada quien en su criterio si realmente lo acepta o no. Rousseau dice que uno es bueno. Por ejemplo, yo, José Cruz, soy bueno. Daniela es buena. Daisy es buena. Gloria es buena. Jania es buena. ¿Quiénes son los malos? La sociedad. La sociedad me echa a perder, decía Rousseau. Por lo tanto, Rousseau trataba de que el niño se educara solo, en la naturaleza, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Esa era la tesis de Rousseau. Es decir, la escuela te echa a perder, decía Rousseau, en pocas palabras. Te echa a perder como si fueras un caldo, te echa a perder. La cuestión de Rousseau es que en esas fechas surgió un evento que va a marcar la historia de la antropología pedagógica. Recuerden, ahí viene la sesión, también no pierdan de vista esto, viene la sesión para que vayan haciendo sus notas. Marcó la pauta de la antropología pedagógica. Antropos significa en griego persona, conocimiento, conocimiento de la persona. Antropos. Surgió en un pueblo en Francia, pues la gente se espantaba porque desaparecía gallinas, había huellas extrañas ahí en el fango, las vacas se espantaban en medianoche, la gente tenía miedo, decían que había un monstruo. Estamos hablando del siglo XVIII, en esa época que culmina la guerra francesa, o la muerte de Luis XVI, etcétera, etcétera. Entonces se da este gran conflicto en Francia a partir de 1892, etcétera, etcétera. Entonces, en esas fechas ya, pues la gente tenía miedo y pues vieron a un ser que corría en cuatro patas, tenía el cabello largo, emitía un sonido así como de animal, algo salvaje, etcétera. Fue verdad ese evento, fue verdad. Eso es pura antropología. Y pues le tendieron una trampa a este ser, le pusieron por ahí carne, etcétera. Y pues cayó una noche, fue capturado y era un niño. Este ser no era un monstruo, era un niño que tenía aproximadamente 12 años. No emitía un lenguaje articulado, claro, sino hacía un sonido muy extraño y mordía, ¿no? Hacía como un animal. Y este niño fue llevado a una escuela en París de sordomudos. Este niño fue bautizado como Víctor, el niño salvaje de Aveyron. Fue la localidad donde fue capturado en Francia. ¿Qué significa esto que le estoy contando, ilustres? Si Rousseau tuviera razón, el niño, este niño que fue perdido ahí en el bosque, después de la Revolución Francesa, que fue criado por lobos, porque sí, tenía lobos, corría con lobos, se hubiera educado solo, pero no fue así. Perdió lo que tenía por naturaleza, la humanidad. Muere a los 40 años. Lo único que pudo decir fue mamá, le decía a la señora que preparaba la comida, al doctor le decía papá, y murió a los 40 años sin conocer el amor, sin conocer la educación que ahorita están aquí. Y ese evento marcó todo un proceso de comprensión de lo que es el niño y qué tan importante es lo social. Por eso es el riesgo de la pandemia, ilustres. Ese es el riesgo de la pandemia. El niño necesita socializar, porque muchos niños son como Víctor. Hay muchos Víctor, niños salvajes. Vean la importancia de estar, de interactuar con los demás. No es el único. Hace poco, en los años 70, aproximadamente en Estados Unidos, un padre encerró a su hija en el sótano y abusaba de la niña. Lamentablemente fue triste esa historia, historia negra. Le estoy contando un poco de historia negra. Esta niña fue bautizada, claro, esta no es su verdadero nombre, Jenny. Jenny. Cuando la sacaron del sótano, tenía atrofiada su cuerpo. No podía caminar, le lastimaba el sol, no podía emitir sonidos. ¿Por qué? Porque la niña estuvo muchísimos años en el sótano sola, sin interactuar con los otros. Otro ejemplo, tenemos a las gemelas en la India, corrían en cuatro patas, eran niñas que fueron abandonadas en el bosque. ¿Esto qué significa? Que Rousseau se equivocó.
Lo social no me corrompe, lo social me humaniza, lo social me vuelve lo que soy. La educación corrige defectos, pero además me ayuda a socializar con mi mundo. El mundo es todo lo que acontece, mi vecino, el camión, la escuela, el profesor, etcétera. Cuando puedan, lean ese libro que se llama Las abejas perdidas. Por ahí lo toman del propio Voltaire, que habla de los niños salvajes. Investiguen quién fue Víctor el niño salvaje. Por ahí hay una película de Víctor el niño salvaje. De ahí lo tomaron para hacer la película de Tarzán. Bueno, Tarzán se recuperó. Vean cómo Hollywood nos maneja un poco así el romanticismo, cosas de mentira. Víctor nunca se enamoró. ¿Quién se iba a enamorar de un niño, de un joven que se comportaba como un animal? ¿Tiene alguna pregunta antes de entrar ya de las escuelas del pensamiento del siglo XX ilustres? Hania, Gloria, Daisy, Daniela, ¿un comentario sobre esto? No, ninguno. Ok, excelente. Por el momento no, maestro. Ok, muy bien. Tampoco, maestro. Ok, ilustre Daniela. Daisy, No, tampoco, profesor. pocas palabras, muchos conocedores. ¿no? Bien, vamos ya con las escuelas del pensamiento pedagógico del siglo XX. La siguiente semana, jóvenes, vamos ya a tener esta sesión los miércoles. Ahora lo puse ahora porque pues lo coloqué ahora por el evento del Día de Muertos, Día de Todos los Santos. Bueno, hasta los ateos celebran, ¿no? Hasta los ateos les favorece estas fiestas, ¿no? Oye, no creo nada, pero qué bueno que sí creo en el puente, ¿no? En las vacaciones, etcétera. Muy bien, vamos con las escuelas del pensamiento pedagógico del siglo XX. Recuerden que en el siglo XX se les llama lo que se conoce como el siglo del niño. El siglo XX fue el siglo del niño y también fue crítica al sistema porque surgió un auge de la revolución industrial donde las fábricas contrataban muchas personas y muchos de ellos eran niños, niños que trabajaban durísimo, dejaban de trabajar a partir de las 11 de la noche, se dormían y tenían que entrar hasta las 5 de la mañana. Era un trabajo terrible. Dentro de ese mundo de conflictos, de difícil situación, surgió un tipo de pedagogía que se va a llamar la pedagogía crítica del siglo XX, con un pensador judío alemán que se emborrachaba bastante, tomaba mucho, y su esposa fue la que escribió, prácticamente le ayudó a escribir los libros, su esposa Jenny Mars. eh, este hombre se llamó Carlos Marx, publica el Manifiesto Comunista, La Sagrada Familia, El Capital, una obra culmen de todo proceso de contradicciones de este tiempo. Precisamente la Sagrada Familia, describe Carlos Marx, que hay un fantasma que recorre Europa, decía Marx. Es el fantasma del comunismo. Ese fantasma, decía Marx, era el padre de familia, el padre que trabajaba todos los días, de sol a sol, y que no llegaba a convivir con su familia. El niño que trabajaba y no tenía tiempo de ir a la escuela. La mamá que trabajaba mucho y no tenía tiempo para pensar la vida. Ese fantasma es lo que dice Marx en su libro La Sagrada Familia. Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. Yo creo que podemos decir un fantasma recorre México. Es el fantasma de los trabajadores, el fantasma de la madre soltera, el fantasma de esos niños que son violentados en la escuela, el fantasma de donde sufren violencia. Esos son fantasmas. Vean qué tan importante es esto. El siglo XX fue un siglo de mucha convulsión social, holocaustos, guerras, socialismos, y fue ahí donde en Brasil surge un profesor llamado Paulo Freire, que fue socialista, retoma toda la escuela de izquierda hegeliana, recuerden, de Hegel del siglo XVIII, que escribe La Fenomenología del Espíritu de 1807, el propio Jorge Guillermo Federico Hegel. Él fue, junto con Johann Fichte, los iniciadores de la dialéctica. La dialéctica son contraposiciones de argumentos. Puedo, por ejemplo, hablar de un tema, podemos estar a favor o en contra, eso es dialéctica. Comúnmente se da en la familia. Oye, arregla tu cuarto. No voy a arreglar mi cuarto. Eso es dialéctica, contraposición de argumentos.
Y ese tipo de socialismo llega con Paulo Freire en Brasil. Fue desterrado de Brasil Paulo Freire. Pero él llegó a decir algo interesante. La pedagogía es un acto de revolución. La educación es un acto de rebeldía. El que se educa para sí mismo genera mucha preocupación para un gobernante, mucha preocupación para los terratenientes, mucha preocupación con esas personas que a veces nos mienten, ¿no? Entonces, dentro de ese mundo donde se surgió esa gran controversia, surgió en Rusia, a partir del siglo XX, un sacerdote ortodoxo que curiosamente ganó por ahí un premio Nobel con base a su trabajo de la digestión. Curiosamente trabajó en el sistema digestivo. Empezó a trabajar con animales a través de experimentos. Recuerden que los animales empezó a trabajar ese tema de estímulos, de reflejos condicionados, como le llamó. ¿Qué significaba esto? Que cada vez que sonaba una campana, los perros asociaban con comida, ¿no? Vean, este tipo de conductismo sigue vigente como corriente pedagógica en esta época. Suena el timbre, lo asocio con receso, ¿no? Suena las pisadas a veces del profesor, lo asocio con miedo. Vean este tipo de conceptos que se va manejando. Iván Petrovich Pavlov fue este sujeto que empezó a trabajar sobre el tema del conductismo, el conductismo clásico que se conoce, y como pueden ver aquí, lo que se trata es eso, predecir conductas y sobre todo controlar esas conductas. Ojo, no, aquí no surge lo que se llama reforzamiento positivo, eso es de Skinner, otro conductista que ahorita lo vamos a ver. Aquí es la médula espinal del conductismo. Recuerden que Pavlov pensaba que la educación se encuentra en el sistema digestivo. Lo vuelvo a repetir. Pavlov pensaba que la educación se encuentra en el sistema digestivo. Oye, profesor, ¿cómo? Entonces, la educación se asocia con la alimentación, en efecto, pero tiene un riesgo, como lo hemos comentado ya, de hecho se los comenté. Cuando un profesor lleva premios al aula, paletas payaso, Tupsi, etcétera, el alumno va a trabajar por ese premio, pero ya no va a disfrutar el medio, que es el estudio, sino lo va a hacer lo más rápido posible para tener el premio. Y muchas veces se pierde de vista el proceso. No reflexiona de lo que está haciendo, lo está haciendo totalmente mecánico. Claro está, en el tema de los animales se aplica este conductismo a través de este adiestramiento, pero los niños no son animales. Ese es el tipo del conductismo clásico, que es una teoría ya comprobada que trata de predecir comportamientos y a través también del control de la conducta con un premio castigo, ¿no? Entonces, no pierdan de vista esto, ¿no? ¿Qué tipo de conductismo? Que es otra de las corrientes que empezó en la psicología, que influyó en la psicología, perdón, en la propia pedagogía, que tuvo auge en el ámbito educativo. El conductismo, una teoría que empezó en el siglo XX con Pavlov. Muy bien, prosigo ya para ir terminando porque se nos acota el tiempo. Ya a partir del mundo anglosajón, claro está, usted me dirá, oye, profesor, Skinner fue el que escribió Walden 2. En efecto, es una novela fantástica, si alguien lo quiere leer, adelante. Walden 2, de Friedrich Skinner. Él tomó las ideas del conductismo, pero nos va a decir algo muy interesante sobre este punto de vista. ¿Qué nos va a decir? Pues precisamente dentro de este tipo, claro, él experimentó igual con animales, con aves. Recuerden que las aves se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial como para debilitar al enemigo. Actualmente todavía se utiliza. Hay perros que asocian el ruido del tanque con comida, van corriendo y explotan los pobres animales. Ese es el tipo de condicionamiento. Pero aquí nos dice algo interesante el propio Skinner. Bueno, es importante condicionar la conducta de los niños. A ver, decirles, bueno, si se portan bien en esta clase,
les voy a dar un punto extra. Yo creo que aquí el profesor, un servidor me parece que está aplicando el conductismo. A ver, Daniel, envías tu tarea, tendrás un punto extra. Es un conductismo. Hemos caído en este conductismo. Impresionante, realmente. Pero aquí surge algo interesante. En la época de Pavlov simplemente era predecir conductas. Pero aquí dice Skinner, sí, hay que predecir las conductas, pero hay que reforzarlo positivamente. Vean, aquí ya surge el aprendizaje. Por ejemplo, Pepito se porta mal en la escuela y claro, lo voy a sancionar como docente, pero además le voy a decir por qué lo estoy haciendo y qué necesito que él cambie sobre esta conducta. Vean, aquí ya viene la explicación, dice Skinner. Te voy a poner esta calificación, pero te voy a explicar por qué llegué a esto. No, vean, claro está que el propio Skinner llegó a decir, un poco como tipo Arquímedes, que él decía que podemos determinar a alguien desde el nacimiento, dame a niños, esto lo puedo convertir en un exitoso o en un fracasado. Yo creo que Skinner, a veces la vida es muy extraña, ilustres que están aquí presentes, a veces le damos el mejor aspecto a alguien que debe decir, este va a terminar la carrera, este va a ser el exitoso, y resulta que no es así. Resulta que el exitoso es aquel que nadie apostaba por él, nadie apostaba por él. Entonces, eso es el punto de vista, como que si hubiera un condicionamiento desde el inicio, ¿no? Tú serás obrero, espérame, yo puedo cambiar mi existencia. Yo no estoy de acuerdo con la filosofía el propio idealismo, que no puedo cambiar la realidad. Claro que sí puedo cambiarme, la educación me está cambiando. Vea qué tan importante es esto, lo comentó el propio Skinner. Cuando puedan, lean Walden 2, un librazo. Muy bien, prosigo. Y claro está, eh, aquí hablamos también de estímulos externos y sobre todo esos estímulos externos vienen del propio docente, vienen de la institución educativa. Inclusive cuando un niño dice, es que voy a entrar a la escolta de la escuela, también es un estímulo externo. ¿Qué necesito para que yo pueda ser parte de la escolta? Sacar buenas calificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro está que en el conductismo siempre va a haber castigos, ¿no? Si ahora salgo, hago esto o no lo hago. Vean, el castigo está presente en esto. Por eso es importante, ilustres, que les puedo decir que la corriente del conductismo sigue vigente todavía porque al final de cuentas necesitamos también reforzar positivamente el comportamiento de los niños. Pero ¿por qué no utilizar también en un tema de decirle, bueno, si se portan si se portan bien el día de hoy, vamos a hacer el día de mañana esto? ¿Se puede utilizar? Claro que sí, en el tema del propio conductismo. Muy bien, ya para ir terminando, claro, nos vamos a quedar aquí en la segunda escuela del pensamiento con el constructivismo de Jean Piaget. Jean Piaget fue suizo, eh, fue psicólogo, estudió biología, él fue el creador de la epistemología genética, llegó a decir que los padres nos heredan también ciertas cualidades, estamos propensos para aprender ciertas habilidades y esa diversidad se da dentro del aula de clases. Uno de los errores que podemos cometer es que el propio docente quiere enseñar igual a todos. Cada uno tiene un estilo diferente de aprendizaje. No, lo ha comentado muy bien Daisy, Daniela, ¿cómo aprendo? ¿Cómo voy adquiriendo ese conocimiento? Siguiente miércoles vamos a ver ya lo que es el constructivismo, el cognoscitivismo social y un poco de la zona de desarrollo próximo del propio Vygotsky, Lev Vygotsky, en su libro Pensamiento y Lenguaje de 1935. Bien, ilustres, ahora sí, despláyense todo lo que quieran comentar ya para ir cerrando nuestra materia del día de hoy. ¿Algún comentario, ilustres? Bueno, a mí se me hizo, pues yo creo que en cada clase yo aprendo pues cosas nuevas, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, vimos que pues hay diferentes métodos de aprender.
no solamente nos podemos quedar a lo mejor en lo que como uno quiere o pretende enseñar, cuando los alumnos, pues todos los alumnos aprenden de diferente forma, ¿no? Como ya veíamos ahorita que pues se puede aprender por medio del juego, pues el alumno, como dijo el alumno, por medio del caminar, ¿no? Entonces hay diferentes métodos. A mí sí se me hizo muy interesante la clase. Vuelvo a repetir, siempre se aprenden cosas nuevas. Y, por ejemplo, hace unos días atrás veía yo un video donde una maestra, todos los niños estaban alborotados y estaban gritando, Sí, sí, sí. y la maestra pone que la forma ideal no es gritar, sino emplea el método acerca de que ella, la verdad no recuerdo con precisión, pero al parecer creo que, no sé si canta o dice unas palabras y los alumnos completan la frase. Y entonces así van, se va haciendo más tranquilo y ya empiezan a hablar despacio los alumnos. Entonces yo ahí es donde veo que pues se emplean diferentes métodos para aprender, no todos los alumnos van a aprender de la misma forma. Y pues sí, me pareció muy buena su clase, profesor. Muchísimas gracias, ilustre Daisy. Tienes toda la razón. Yo creo que el factor sorpresa puede ayudar mucho al profesor. Sobre todo, no olviden aplicar métodos pedagógicos, por ejemplo, obras de teatro. El canto también es importante. Algunas actividades también de encuentros entre los alumnos, sus compañeros. Entonces, hay muchas estrategias que pueden utilizar para que cada uno pueda ir exponiendo qué es lo que quiere buscar y cómo se puede interactuar. Claro está, dependiendo en qué nivel está, si los niños, etcétera. Yo creo que ese tipo de metodología que comentas, Daisy, este ejemplo que viste en este video, pueda ilustrarnos que a veces para la innovación pedagógica no necesitamos tantos recursos, necesitamos creatividad del docente para empezar. Y yo creo que es importante que no lo pierdan de vista, ilustres. Excelente apostillado, Daisy. Daniela, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? Pues a mí se me hizo muy interesante su clase hoy. Me gustó sobre la historia de la niña que tuvo sus partes así oscuras, no sé cómo es la palabra, lo que sufrimos también así. Pues sí, estaba interesante, me dio más, así hubiera platicado un poquito más de esa historia, pues me pareció interesante. Sí me quedé con ciertas dudas, pero sí, me gustó mucho su clase, profe. Pues mira, se trata de eso, ilustre Daniela, pero por ejemplo, una de esas dudas, ¿cuál sería, Daniela? De una vez para que quede disuelta. Em, sobre, sobre la niña, es que se me fue la palabra que le iba a decir sobre que me dijo que tuvo un problema, más que no recuerdo bien cómo dijo. ¿Tú te refieres a Jenny, esta niña de Estados Unidos Sí. que la encontraron en el sótano? Ajá, ella. No Pues mira, entendí bien. sí, lo que pasa de Jenny es que vivió abusos en la familia por parte de su padre. De hecho, Jenny fue encerrada en un sótano, que es como, lamentablemente, es uno de los métodos que se utiliza en este mundo contemporáneo. Fue encerrada en un sótano y ahí estuvo años. Lamentablemente, ilustre Daniela, Jenny no tuvo un final bonito, tuvo un problema, se podría decir una discapacidad intelectual por no interactuar con el mundo, ilustre Daniela. Ok, sí, sí, eso era. Muchas gracias. De nada, puedes tú ir buscando, Daniela, niños salvajes. Hay muchas historias de ahí. Eso es antropología pedagógica, déjame decirte. Es decir, eh, nosotros somos producto de la biología, en efecto, pero la educación es un producto cultural. Por lo tanto, debemos de interactuar con la cultura. Vean el problema que vivimos con la pandemia. Todavía el problema está ahí. Hay niños que no quieren relacionarse con los demás. Les da miedo. Vean qué tan importante es lo social. Y ahí entra el factor del profesor como también como
una persona que ha estudiado la antropología, que aquí lo estamos viendo, y que deben de interactuar con los demás, con los niños. Por eso es importante dinámicas de grupos dentro del aula de clase, dinámicas de grupos, para que todos interactúen o sentarnos en parejas en el aula y que puedan ir trabajando juntos. Porque la vida es así, la vida se tiene que trabajar en comunidad, no solos. La historia de Jenny que comenta Daniela fue una historia triste. La historia de Víctor de Aveyron también fue una historia triste. La historia de las gemelas de la India también, porque no llegaron a ser lo que eran, seres humanos. Les recomiendo ampliamente el libro El valor de educar de Fernando Sabater de 1999 de la editorial Ariel. Les puede ayudar muchísimo para ir comprendiendo el factor de la antropología en temas de la misma pedagogía. Excelente apostillado, Daniela, desde esa mucha juventud que tienes. Excelente apostillado. Gloria, ¿qué comentarios te llevas? ¿Qué expresiones? Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que es el condicionamiento clásico, Sí, que pues por consecuencia muchas veces todavía se sigue utilizando, ya no tanto en las aulas, maestro, yo me imagino que se utiliza más con los padres de familia. Hay un condicionamiento, no sé si estoy equivocada, que es el condicionamiento operativo, que viene siendo prácticamente el que usted nos está diciendo, que es el condicionamiento ya no tanto de dar lo material, sino a través de una palabra, un aplauso, un dirigir, un motivar al alumno en base a, bueno, muchas veces manejamos como la psicología inversa. sí, Le pongo un ejemplo. Yo tengo un niño chiquito con el que trabajo y le digo, vamos a hacer la tarea. Y me dice, ay, no estoy muy cansado. Le digo, ay, entonces ese conejo que tienes en el brazo ya no se va a hacer fuerte y ya vas a empezar a perder fuerza. Y dice, ah, no, deja ejercitar mi brazo y empieza a hacer la tarea y la termina rapidísimo. Entonces, ahí todavía seguimos manejando ese condicionamiento, ya es operativo, ese claro, condicionamiento que nos ayuda a ver resultados con los niños y que nos ayuda también a que el niño no se vea tan agredido en la forma de cómo nosotros lo manejamos, que ya no es tanto el castigo, sino es una forma de motivarlo según el nivel o la necesidad que él tenga. Con eso me quedé en esta clase que me llamó mucho la atención. Y también me quedé, maestro, discúlpeme si me extiendo, dígame. no, no te preocupes. Me quedé mucho con lo que es bueno, pues Jean Piaget, que yo siento que lo va a profundizar un poco la próxima semana. No sé por qué no sé cómo se dicen, las teorías de Jean Piaget a mí me llaman mucho, mucho la atención y es con algo con lo que le digo. Yo cada que trabajo con un niño siempre recuerdo esas palabras, sin movimiento no hay aprendizaje y el niño, como usted lo decía hace rato, necesita manipular el objeto para poder manejar todo lo sensorial, todo lo que es la información que su cerebro recibe a través de sus propios sentidos, a través de esa interacción, esa relación que tiene con su entorno. Con eso me voy el día de hoy, maestro. Pues yo no me quería perder la clase. Muchísimas gracias, ilustre Gloria. Aprecio esta tenacidad que tienes antes y sobre todo en ese camino que vas realizando. Sin duda, el conductismo sigue vigente, tienes toda la razón. Lo utilizamos hasta en relaciones sentimentales, la utilizamos, el propio conductismo. Y en efecto, en el ámbito educativo debe haber cierto conductismo, pero no enfocado en el castigo. Por ahí existió la historia de un niño llamado Albert que le tenía miedo a las ratas. Eso lo trabajó este profesor psicólogo llamado Tornay. Tornay llevó a cabo parte de esos experimentos que el niño, cada vez que se le acercaba una rata, detrás de él golpeaban una lámina con un martillo, entonces el niño se espantaba terriblemente. Por lo tanto, cada vez que miraba una rata lloraba, no es que le diera miedo a la rata, sino le daba miedo el resultado, que era un castigo. Por ello, es importante que no siempre sea un castigo en el propio conductismo, sino tomemos un poco la idea de Skinner, hacer un reforzamiento positivo.
Mira, saliste mal en esto, no te voy a castigar, pero debes de mejorar por estos puntos. La cosa es importante, ¿por qué? Porque el conductismo tuvo sus inicios en el reino animal, el reino sensitivo de los animales, pero un animal sabemos que actúa. Los seres humanos actúan, pero razonan la actuación. Entonces, esa razón, esa racionalidad de la propia actuación debe ir de la mano. ¿Por qué? Porque el niño vive siempre preguntas del por qué. El niño siempre es un pequeño filósofo. Por lo tanto, debemos de darle respuestas a esos por qué y dar razones. Si es verdad, ilustre Gloria, que comentas, Piaget nos dice que la persona no es una copia de la realidad. Yo no soy un clon de la realidad, soy construcción personal. Eso es el propio constructivismo. Es decir, el constructivismo nos dice que un sujeto se puede ir construyendo culturalmente a través de la educación. ¿Y qué significa esto? Que si en un momento, y lo vamos a hacer y va a pasar, fallamos, no significa que me voy a quedar con eso, sino que seguiré mejorando. Eso es lo que nos dice el constructivismo. ¿Sigue vigente? Claro que sí. Todavía sigue vigente. Actualmente hay otras nuevas corrientes, por ejemplo, el cognitivismo social, que actualmente está de moda. El factor social, el factor personal y el factor familiar. Entonces, yo creo, ilustre Gloria, espero que me puedas acompañar el próximo miércoles, ahora sí el miércoles, y podamos seguir la charla con el propio Piaget. Muchísimas gracias por ese apostillado. Jadia, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? No, nada, profesor, todo claro. Muy bien, Muy déjame, interesante su clase. muy bien. Ve poco a poco con esas autoevaluaciones, Jania. Por ahí leí tu argumentación. Sí, muchas gracias, profe. Muy bien, ilustres. Ahora es puro feminismo aquí en esta clase del día de hoy. Puro feminismo. Muy bien, me dio mucho gusto haber estado con todas y nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias y ya les envié la próxima tarea. Revísenla porque va a valer puntos extras. No cae nada mal, es como la despensa, no cae nada mal una despensa de puntos. ¿No? Muy bien, cuídense mucho y nos estaremos viendo. Bye bye. Adiós, Gracias, adiós. maestro. Hasta luego, Adiós. profesor. Adiós, profe. Adiós, bye bye.